Las historias de terror han existido desde tiempos inmemorables, transmitidas de generación en generación, dejando una huella escalofriante en quienes las escuchan. Lo que están a punto de escuchar no son solo leyendas o cuentos para asustar a los más valientes. Son relatos de lo inexplicable, experiencias reales vividas por personas como tú y como yo, que se han encontrado cara a cara con el horror. Desde sombras que se deslizan por los rincones oscuros hasta presencias invisibles que hacen sentir su fría mano en tu hombro. El mundo está lleno de fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Hoy te traigo algunas de las historias más aterradoras, donde lo sobrenatural y lo desconocido se mezclan con lo cotidiano. Comencemos. En Medellín existe un cementerio llamado El Universal. En el año 1994, durante mi época de punk, dos amigos y yo decidimos meternos al cementerio a eso de las 10 de la noche. La idea era robar un cráneo. Nuestro plan era llevárnoslo y ponerle luces en las cuencas de los ojos, ya fuera bombillos navideños o luces LED. Sonaba como una mezcla perfecta entre nuestra rebeldía y nuestro sentido del humor. Como buenos ateos, anarquistas y rebeldes, también queríamos comprobar si existía algo más allá de la muerte. Nos hacíamos los valientes, esperando que un fantasma, un zombi o algún tipo de alma perdida apareciera para darle algo de sentido a nuestra misión. Nos colamos en el cementerio. Sabíamos que los celadores solo hacían rondas en ciertas partes, y el lugar estaba lleno de tumbas de gente pobre o cuerpos sin identificar. Era común que los restos óseos se sacaran de las bóvedas y se dejaran en bolsas para llevarlos al horno al siguiente día. Nuestra idea era simple: robarnos una calavera. Pasada la medianoche todo cambió. Empezamos a escuchar susurros. En ese momento pensé que todo en lo que no creía podría ser real. Existía un alma, había algún Dios, ya fuera cristiano, musulmán o binario. Nos miramos sin decir nada, con los ojos aguados y un nudo en el estómago. El olor que nos rodeaba no solamente era el cementerio, también era el miedo, el nuestro. Decidimos seguir el origen de esos susurros, dispuestos a enfrentar lo paranormal, pero lo que vimos no era lo que esperábamos. A unos metros distinguimos la silueta de varias personas agachadas. Al acercarnos, nos dimos cuenta de que eran 3 o 4 personas, robándose un fémur. Resulta que no éramos los únicos con ideas macabras esa noche, aunque ellos no se dieron cuenta de nuestra presencia. Años más tarde, supe que aquello era parte de un negocio. Vendían cuerpos a universidades o a estudiantes de medicina. Nos arrepentimos esa noche de intentar robar un cráneo. Lo que nos atrapó no fue un fantasma, sino la llorona. La llorona interna de saber que estábamos profanando los restos de personas que alguna vez estuvieron vivas. Volví a ese mismo cementerio en 1997, pero esta vez para enterrar a mi padre. Y como si el destino tuviera un extraño sentido del humor, cuando lo desenterramos, su cuerpo 4 años después le faltaba un fémur. En su lugar habían puesto un palo de escoba. Historia 2. En la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, ubicada en la calle 57 con carrera 13 en Bogotá, hay un osario en la parte de abajo de la iglesia. Yo no tenía idea de que existía, pero la curiosidad me llevó a visitarlo en 2 ocasiones. Una vez con mi hermana y otra con una amiga de la universidad. Ambas veces ocurrieron cosas extrañas. La primera vez fui con mi hermana justo antes de entrar al osario. Noté un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, ese en el que del corazón de Cristo emana algo parecido a un arco iris.
Lo curioso es que al pasar frente al cuadro sentí que los ojos de Jesús me seguían con la mirada. No dije nada, pero el ambiente se sentía extraño, como si algo invisible nos estuviera observando. Seguimos avanzando hacia el osario, donde había una urna de cristal con una estatua de la Virgen María. En ese momento comencé a sentirme mal, no sabía por qué, pero una sensación pesada se apoderó de mí. Decidí regresar a donde estaba el cuadro de Jesús, esperando que esa sensación desapareciera. Mi hermana llegó poco después y sin decir una palabra, me miró y dijo que quería irse de inmediato. Fue entonces, ya fuera de la iglesia, cuando me confesó que esa estatua de la Virgen también le había provocado malestar y que ella también había notado cómo el cuadro del Sagrado Corazón la seguía con la mirada. Me quedé helada porque nunca le mencioné lo que yo había sentido allí adentro. La segunda vez fui con una amiga de la universidad. Apenas entramos al osario, su reacción fue casi inmediata. Me dijo que quería salir de allí cuanto antes, algo le incomodaba profundamente. Al salir a la calle, de repente se encorvó y me dijo que sentía un dolor en la parte derecha de su cuerpo. Al mirar hacia donde señalaba, vio la sombra pegada a su lado. La sombra se fue alejando lentamente y mientras lo hacía, mi amiga me decía que sentía como si un peso enorme se le quitara de encima. Esa experiencia me dejó pensando en qué era lo que realmente había en ese lugar. Además de esas experiencias, cuando estudiaba enfermería, varias compañeras que hacían prácticas en un hospital público del norte de Bogotá me contaron algo aún más inquietante. En varias ocasiones vieron a un niño parado cerca de la puerta que daba a las escaleras de emergencia. El niño les hacía un gesto, llamándolas para que se acercaran, y ellas estuvieron a punto de hacerlo, hasta que los enfermeros veteranos las detuvieron. Les advirtieron que bajo ninguna circunstancia debían acercarse a ese niño, pues siempre se parecía ahí y traía a las personas para hacerles cosas malas. Nunca explicaron qué tipo de cosas, pero el simple hecho de verlo era suficiente para provocar miedo en cualquiera. Historia 3. Durante mi servicio militar en la Guardia Presidencial en el año 2012, me asignaron la tarea de ser el aguapanelero, una labor sencilla pero fundamental: distribuir aguapanela caliente a los soldados apostados en el Palacio de Nariño y sus alrededores. Aquella madrugada, la ruta fue más rápida de lo habitual, ya que muchos soldados no quisieron la bebida. A eso de las 4:30 de la mañana llegué al último puesto, ubicado en la esquina de la calle 10 con carrera cuarta, en plena Candelaria, uno de los barrios más antiguos y cargados de historia de Bogotá. Mientras conversaba con los soldados de turno, noté que una pareja se acercaba. Llevaban una pinta muy ochentera. Él con unos jeans rotos por las rodillas y el cabello largo, ella con un estilo completamente hippie. Al vernos les dimos los buenos días, pero siguieron caminando sin siquiera mirarnos ni devolver el saludo. Aunque fue algo raro, no le di mayor importancia en ese momento. Después de eso, decidí regresar al batallón. Observé cómo la pareja se alejaba calle abajo por la calle 10. Parecían estar discutiendo. Sus gestos eran tensos y la distancia entre ellos lo decía todo. Cuando llegué frente al Teatro Colón, tuve un pequeño percance. Mi bota se atoró y al tratar de sacarla di un fuerte zapatazo que resonó en la calle silenciosa. Aquel ruido reverberó por todo el lugar, llamó la atención del hombre, se detuvo, volteó y me miró fijamente. Su rostro no tenía expresión alguna, fue una mirada fría y vacía. En ese momento, el hombre tomó a la mujer de la mano y ambos giraron hacia la izquierda. Lo que sucedió después me dejó completamente paralizado. La pareja atravesó una gran pared blanca como si nada, como si fueran aire. Me quedé petrificado.
Habían atravesado una pared. Avancé unos pasos con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica, pensando que quizás habían entrado por una ventana al ras del suelo. Pero no, la ventana estaba protegida por rejas demasiado angostas para que alguien pudiera colocarse en ella. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que acababa de presenciar era imposible. Al menos desde cualquier lógica racional, me invadió una sensación de pánico. Sentía como si algo extraño me siguiera mientras regresaba al puesto de los soldados. Al llegar, estaba pálido y con un dolor de cabeza tremendo. Les conté lo sucedido, pero como suele pasar, nadie me creyó. Aunque varios soldados habían visto a la pareja, ninguno fue testigo del momento en que atravesaron la pared. Hasta el día de hoy, esa experiencia me deja pensando, ¿qué fue lo que realmente vi esa noche? No es de las historias más escalofriantes que me han ocurrido, pero cada vez que la recuerdo no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. Si te gustaron las historias, te invito a que compartas la tuya. Déjala en la caja de comentarios y en los próximos videos la sacaremos. Buenas noches.